Bien, como le decía al resto de los chicos y que fueron preguntando, este formulario se habilita a partir de hoy, ¿sí? Eh, Son múltiples opciones, ¿sí? Son todas preguntas múltiples opciones sobre lo que yo les he pasado a ustedes. No hay nada que esté sacado de otro lugar. Es toda información que es la que está subida a la plataforma. Y en la última actividad, que van a ver que tiene un puntaje de dos puntos sobre el total de resto, que creo que tiene uno. Eh, es una actividad donde ustedes tienen que subir un archivo y ahí la normativa de ese trabajo es que ustedes pueden hacer un diagrama de algún movimiento o de algún ejemplo de movimiento o plantear un movimiento en función de lo que hagan ustedes en su vida cotidiana, en sus ámbitos laborales. Entonces trate de identificar a la dinámica de ese movimiento con todas sus variables posibles, desde la fuerza que actúa, desde cómo es el movimiento, desde qué valores podría tener una fuerza, desde el diagrama de cuerpo libre, si hay alguna fuerza que actúa, si hay no, si hay unas sumatorias de fuerza. O sea, es un ejemplo donde ustedes van a poder tratar de exponer lo que hemos visto en estos 2 meses de clase, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer en un formato de dibujo, pueden hacerlo a mano alzada, sacarle una foto y subir la foto. Total, a mí me va a llegar una foto compartida desde el Google Drive o desde el lugar donde la suben ustedes, ¿sí? Así que bueno, esa es la observación que yo le hago para el último punto, que es la pregunta 16 o 17, que no recuerdo bien cuántas eran. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. Bien. Entonces, denme un segundito. Bueno, ¿qué es lo que vimos? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto a lo largo de este sistema de clases. Empezamos viendo dinámica, ¿sí? Los conceptos generales de dinámica, obviamente que previo a eso dimos una introducción a lo que era la física, a qué se dedicaba la física, qué es lo que estudiaba la física, ¿sí? Tratamos de entender de que la física es una ciencia elemental y fundamental, que se apoya mucho en leyes fundamentales, que estas leyes ayudan a describir obviamente todos estos procesos, ¿sí? Y que teníamos una clasificación, ¿sí? Donde cada una de ellas trataba de responder distintos fenómenos naturales. Teníamos la física clásica, que es la que tratábamos de explicar nosotros desde la dinámica, ¿sí? Son todos esos fenómenos donde los efectos de la velocidad son pequeños comparados obviamente a la velocidad de la luz. Ese es nuestro límite, ¿sí? Y donde la magnitud medible, o sea, en el tamaño, es lo mínimo que nos podremos acercar, o sea, que es la distancia entre dos moléculas o entre dos átomos, ¿sí? Aquella física moderna, ¿se acuerdan que habíamos definido que era como aquella que se iba a dedicar a estudiar los mismos fenómenos físicos, tanto de dinámica, de energía, de trabajo, pero ya en situaciones donde la velocidad de la luz o cercana a ella tiene una gran influencia, y esto ya era hablar de modelos atómicos, ¿sí? O hablar de la misma física que responde a la estructura de los átomos, y la física contemporánea, obviamente es la que trata de explicar un poquito más los fenómenos no lineales o algo que está por encima de nosotros que no podemos responderlos con la física moderna. Esa es la evolución de la física, ¿sí? Obviamente que vimos distintos campos de aplicación de la física y habíamos hablado, ¿se acuerdan de que utilizamos el método científico como, como método elemental para el estudio de la física? El método científico tenía una serie de pasos donde primero estaba la observación, después nos hacíamos una pregunta, esa pregunta nos llevaba a una hipótesis,
experimentábamos sobre esa hipótesis, tratamos de experimentar, recopilábamos todos esos resultados y llegamos a una conclusión. Después, si esa conclusión era válida o no, eh, nos validaba ese método científico o nos reformulaba nuevamente una nueva pregunta para volver a realizar todo el método científico. Esa es una forma muy elemental de basarnos en la física y en todo lo que son ciencias comprobables o las ciencias duras, como le decimos nosotros. O sea, el método científico tiene una gran implicancia sobre esto. Eh, Después empezamos a ver dinámica, empezamos a ver un poquito la definición de este concepto de dinámica. Dijimos que era todo lo que se dedicaba al estudio de los movimientos en los cuerpos y los efectos que lo causaban. Entonces, obviamente que teníamos que explicar en la dinámica un concepto elemental que tenía que ver con el movimiento, qué es lo que era movimiento. Y recuerden ustedes que el movimiento es desplazarnos de un lugar al otro, o sea, ir de un punto A al punto B, existe un desplazamiento. Lo cual, si existe un desplazamiento, yo voy a estar cambiando mi condición de reposo o mi condición elemental, porque si yo estoy en reposo y no hay nada que me modifique, no me estaría moviendo, no nos estaríamos teletransportando. Eh, entonces, el movimiento tenía que ver con un poco con el cambio de velocidad, y si hablamos de velocidad, hablamos de desplazamiento, obviamente que íbamos a hablar también de aceleración, que son las tres variables que hablan de la dinámica del movimiento. Y existían las tres leyes de Newton, ¿sí? Con respecto a tratar de explicar un poquito esto de la dinámica del movimiento. El principio de inercia, o la primera ley de Newton, que hablaba un poquito de esto de que un cuerpo está en reposo o está en movimiento si la sumatoria de las fuerzas intervinientes son iguales o distintas de cero. Eso es el principio de inercia, o sea que relaciona un poco a quién produce esa fuerza y qué efecto tiene sobre los cuerpos. El principio fundamental o la segunda ley de Newton habla un poco de la relación entre el cuerpo y la materia, o sea, la masa propia del cuerpo. Y había una relación muy simple, es una ecuación, fuerza igual a masa por aceleración. Y lo que nos dice es cómo la materia, ¿sí? Que es una propiedad intrínseca de esos cuerpos, está relacionada con, ¿sí? La capacidad que tiene para adquirir una determinada velocidad. Si es aplicada una fuerza, sufriría un cambio de aceleración o no, en función de cómo aplicar la fuerza. Y el tercer principio habla un poco del principio de acción y reacción, que tiene que ver un poco con estas pares de fuerzas que ocurren en la naturaleza. Siempre recuerden que si hay una acción, inmediatamente hay una reacción ante esa fuerza, y que cobra la misma magnitud, pero sentido opuesto, y actúa sobre el mismo eje. Y eso tiene que ver un poquito con el principio de conservación de fuerzas o sumatoria de fuerzas, o el principio de conservación de energía. Son conceptos elementales que hemos estado viendo y tratamos de explicar un poquito este principio de fuerza. Antes de seguir un poquito con esto, definimos lo que era una fuerza, dijimos que son vectores. Si son vectores, tienen un punto de aplicación, actúan sobre una recta, que es la dirección, tienen un sentido, que era, recuerden, hacia dónde apunta ese movimiento o ese vector, y una magnitud que tiene que ver con el tamaño, ¿no? De esa flecha simbólica que nosotros hacemos en la matemática o en la geometría, y eso a nosotros nos determina poder trabajar de vectores. Siempre al ser un vector, tiene esas cuatro componentes. Tienen que estar esas cuatro componentes, si no, no es un vector. Entonces nosotros dijimos que ya cuando hacemos sumatorias de fuerza, nunca vamos a sumarlas en valor numérico como lo hemos aprendido, sino que las tenemos que sumar como vectores. Y se acuerdan que vimos algunos ejemplos donde teníamos dos fuerzas en distintos sentidos, y lo que hacíamos era por distintos métodos, o yo le mostré uno elemental, que es superponer al final de cada una de las fuerzas la otra en el mismo sentido y dirección, pero al final de donde termina la primera fuerza, y después trazar una fuerza resultante, y ese es el comportamiento final que tiene estas sumatorias de fuerza. Las sumatorias de fuerzas, obviamente que si están sobre el mismo eje o sobre la misma dirección, en el mismo sentido se suman, en el sentido opuesto se restan, y que el signo negativo o positivo de la fuerza no tenía que ver con un número negativo, sino tenía que ver con el sentido, obviamente, de la fuerza.
Entonces, obviamente que ahí nosotros podíamos empezar a jugar un poquito con esto de la fuerza y con qué inclinación teníamos la fuerza o no, y discutir un poquito de distintos ejemplos que se daban en la vida cotidiana. Habíamos hablado o habíamos visto un par de ejercicios y entramos a la segunda ley de Newton, también dando algunos ejercicios con respecto a la masa y a la inercia que tiene ese cuerpo en función de la masa, obviamente. Entonces, llegamos a la conclusión que si aplicamos la misma fuerza a dos cuerpos, pero de distintas masas, la aceleración en el cuerpo que tiene más masa es mucho menor que la que va a tener en un cuerpo de menor masa, y así podemos hacer un par de relaciones con respecto a esto, porque es una proporcionalidad casi directa entre fuerza y masa o entre fuerza y aceleración. Eso está bueno entenderlo porque nos determina la segunda ley de Newton. Mientras que la tercera ley de Newton nos dice que ese par de acciones son iguales, de misma magnitud, pero de sentido opuesto, ¿sí? Entonces es una igualdad de fuerzas, ¿sí? Y, y la única dificultad que tiene en entender esta ley de Newton que explica un montón de cosas, por ejemplo, habíamos hablado de empujar una pared, de pegar una cachetada o de patear un fútbol. ¿Por qué nosotros sentimos, por ejemplo, el efecto de la pelota en nuestros pies? Y bueno, y eso es parte del principio de acción y reacción. O sea, el cuerpo me está devolviendo con una fuerza opuesta sobre mi pie la sensación de la presión en mi pie, y ese es el principio de acción y reacción al cuerpo que va a salir despedido, ¿sí? Por efecto de mi fuerza. Entonces, fíjense que el par de acción se da sobre un cuerpo y no sobre el mismo objeto. Bien. Después hablamos de la masa. Si recuerdan ustedes, dijimos que era una propiedad de los cuerpos. Pudimos explicar un poquito la masa y al explicar un poquito la masa nos lleva de nuevo a esa segunda ley de Newton y tercera ley de Newton, tratando de entender un poquito el concepto de masa y peso en función de la gravedad o en función de un desplazamiento sobre un eje horizontal. Lo cual a nosotros ahora nos permite introducirnos al concepto de trabajo y energía, ¿sí? La cual hasta recién veníamos explicando un poco la dinámica del movimiento. Decíamos que existía una fuerza y que eso iba a hacer que cambie el cuerpo, pero también hay alguien que lo hace, ¿sí? Y si hay alguien que lo hace, significa que hay algo que hace un trabajo. Entonces ahí es como pararnos desde afuera y poder entender un poquito el movimiento. Y a toda esa situación o a todo ese complejo de decir, bueno, todo este sistema está realizando un trabajo. Y bueno, ¿cómo lo relacionábamos dentro de la dinámica? Nosotros decíamos que el trabajo es quién hace la fuerza o el valor de la fuerza multiplicado por el desplazamiento. Eso es el valor o la definición clásica de trabajo. Y también la podemos definir en función de ese delta de energía con respecto a la posición inicial y a la posición final. Yo les dije a ustedes que para poder entender que hay un trabajo necesito que tenga una diferencia energética, si no, no existiría un trabajo. Obviamente que hay situaciones también para poder explicar que no lo hemos detenido, como por ejemplo cuando yo estoy girando sobre mi propio eje, ahí el trabajo tiene que ser nulo porque el desplazamiento es cero por más de que esté girando y hay alguien que está haciendo un trabajo. Pero la conservación de energía se da en ese punto y es la única forma de poder explicar este fenómeno del trabajo y la energía. Perdón. Después, con respecto al concepto de energía, nosotros hemos definido dentro de la física una única energía total, que la llamamos energía mecánica. Habíamos hablado un poquito de la propiedad de energía, dijimos que no se transforma, perdón, que no se crea ni se destruye, se transforma, se transfiere a otros cuerpos, no hay una degradación y que obviamente tenemos una pérdida, es decir, en un proceso energético, pero que tiene que ver con la eficiencia de trabajo en una disipación de energía hacia otro lugar.
Entonces la energía puede ser transformada en trabajo, puede ser transformada en calor, en temperatura, en cualquiera de cualquiera de sus formas, pero ese delta de energía a nosotros nos permite entender el concepto de trabajo. En función de eso, nosotros dijimos que la energía total en un sistema la llamamos energía mecánica, justamente por la dinámica de las cosas, por el movimiento propio de las cosas. Y esa energía mecánica tenía dos componentes. Un componente cinético, o sea, que estaba asociado a la velocidad, y un componente, ¿sí?, gravitatorio en nuestra Tierra que está asociado al potencial de energía que tiene un cuerpo en función de la altura. Entonces decíamos, y tiene que ver con una condición prácticamente de reposo o instantánea en un punto dado. Entonces nosotros podíamos jugar un poquito con eso de cuánta energía tengo yo, si estoy a 10 metros y me lanzo sobre un riel o sobre un carril, y cuál es mi valor de energía cinética. Eh, no sé si ustedes vieron alguna vez en algunos videitos que explica un poquito este concepto de energía cinética y energía potencial y que la suma de ellos es igual en todos los procesos. Voy a poner una pizarra, perdónenme. Eh, seguramente, avísenme cuando se cargue la pizarra. Ahí está, ahí se cargo. Bien. No sé si ustedes vieron o si son de ver. Todo depende obviamente de la edad y de los gustos que ven cada uno, pero yo en mis redes sociales, por el motor de búsqueda, sobre todo en Facebook, pues yo uso mucho Facebook, o por lo menos veo Facebook, soy de esos usuarios tácitos que les gusta ver videos, me aparecen muchos videos de físicos y de experimentos, y eso está bueno porque te lleva a pensar un poquito, ¿no? Por eso pregunto si alguno lo vio. Hay un video bien claro donde explica esto de la energía mecánica, donde yo le puedo explicar esto de la energía mecánica, y yo ahora se los voy a dibujar. Está, eh, hay un físico con una pelota, ¿sí? O en realidad con tres pelotas, todas puestas en esta misma altura. Y hay una trayectoria, ¿sí?, donde baja eh, en línea recta hasta este punto, ¿sí? Después hay uno que baja, no sé si lo podemos dibujar, como si fuese una trayectoria así. Estoy tratando de hacerlo para que ustedes puedan entenderlo un poquitito, más o menos. Ahí está. ¿Sí? Es como si fuese esta que está cayendo de manera curvilínea, y otro que lo vamos a dibujar a mano, me va a quedar medio choto, perdón la expresión, pero bueno. Y otro como si hiciera una cosa así, por el medio así. Entonces el físico le dice, larga tres pelotas en conjunto y se le hace una pregunta al observador diciendo cuál creen ustedes que va a llegar primero. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes si lo han visto ese video o no, y yo les voy a hacer esa pregunta. ¿Cuál de ustedes creen que llega primero? Si este es el punto, perdón, vamos a dibujarlo así, este es el punto A, y este es el punto B. ¿Cuál de ustedes creen que llega primero? ¿Esta que baja en línea recta? ¿Esta que El cu- baja o esta que baja oblicua? La de La la que baja curva, oblicua, profe, agarra más como mayor inercia a medida que va impulso. bajando. La oblicua. No, la de la curva. La de la curva agarra más velocidad. Claro. La de la curva agarra más velocidad. ¿Alguno dice otra cosa? El del Las medio tres para llegan al mí. mismo tiempo.
La El del del medio. medio, algunos dicen el del medio, y nadie le tira una Las moneda a tres llegan al este. mismo tiempo. ¿Alguien dijo algo? Perdón. La- Las tres llegan al mismo tiempo. Muy bien, ¿quién lo dijo eso? Hizo trampa, ese vio el video. Ah, Yo, claro. Ah, perfecto. Bueno, el que hizo trampa o el que vio el video es cierto. Bueno, a ver, las tres llegan al mismo tiempo. Y usted me dice, pero profe, usted está loco. Realmente lo vamos a hacer, lo voy a hacer en mi casa y lo voy a filmar y va a ver que no llegan al mismo tiempo. Las tres llegan al mismo tiempo. Y le voy a explicar por qué llegan las tres al mismo tiempo. Y acá vamos a hablar un poquito de energía mecánica y energía cinética y potencial. Esta pelota, tanto la que va a ir por el recorrido A o la que va a venir por el recorrido B o la que va a venir por el recorrido C, fíjense en que su desplazamiento es distinto. Obviamente que esta línea recta es mucho más corta que esto. En eso lo estamos viendo, ¿sí? Evidentemente es así. Pero a niveles energéticos y sin considerar el rozamiento de ninguna de sus partes y sin considerar de que esta pelota haya sido empujada, acá en este punto, las tres pelotas, yo lo voy a escribir, las tres bolas. Mira, para escribir esto. Ahí está. Las tres pelotas tienen una energía, lo vamos a poner así, energía mecánica, perdón, energía potencial, ¿sí? Como le expliqué yo, que es igual a la masa de esa pelota, ¿sí? Por la aceleración de la gravedad, que es la misma para los tres casos, 9,8, por la altura, ¿sí? Las tres pelotas, en este momento, en este instante, tienen ese valor de energía potencial, ¿sí? 1 gramo por 9,8 es 9,8 y vamos a suponer que está a 1 metro de altura por 1 me da 9,8 joules de energía. Las tres pelotas iguales. Ahora, mi primera pregunta es, en esta primera condición, ¿sí? Acá cuando están las tres quietas, ¿hay energía cinética? Y no, No, porque es reposo, no está Porque está reposo quieto, antes. no. Cuando Muy está quieto, no. bien. No, porque exactamente, no hay energía cinética, porque las tres bolas están, o las tres pelotas, están en reposo. hay energía potencial. Entonces, en mi ecuación general, esperen que lo voy a poner acá de nuevo, lo vamos a escribir con rojo. En mi ecuación general, que es energía mecánica, es igual a la energía cinética más la energía potencial. En esta condición, acá, la energía cinética desaparece porque es igual a cero. ¿Sí? Entonces, cero más la energía potencial, en este primer punto acá, me va a determinar que es igual a la energía mecánica o la energía potencial. Ahora, mi energía mecánica, ¿sí? Mi energía mecánica tiene un valor, ¿sí? Vamos a suponer que es 9,8 joules. Recién lo calculamos porque dijimos 1 metro y cosa. Lo vamos a escribir para que no nos confundamos. 9,8 joules. Ese valor de energía, a medida que va cayendo por este, siempre es el mismo, ¿sí? Si baja por acá, siempre tiene el mismo valor de energía mecánica. Si baja por acá, siempre tiene el mismo valor de energía mecánica. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Lo que va a ir cambiando es este componente. ¿Por qué? Perdón. Eh, este componente va a ir cambiando. Porque a medida que ahora voy subiendo, esperen que quiero tildarlo, más energía cinética. A medida que voy bajando, voy a ir adquiriendo más energía cinética y voy a ir bajando mi energía potencial. Pero cuando llego a este punto, mi energía potencial es cero, porque estoy en la Tierra, y mi energía cinética es máxima y tiene el mismo valor. Entonces,
sin importar si baja por este camino o por el del medio o por este otro, nunca voy a obtener una energía cinética más grande. Recuerden ustedes que la energía ¿Por qué le cinética, pones a Hay hacer un miedo? micrófono prendido, Hay Marcos. micrófono prendido Por ahí. favor. ahí lo silencio, ya está todo. ¿Puede ser? Sí. Entonces, como le dije que acá al final la energía mecánica es igual a cero más la energía cinética, y acá la energía cinética es máxima, pero la energía mecánica es la misma en todo el proyecto, yo nunca puedo tener una energía cinética más grande que la que me va a dar el sistema. Entonces, mi energía cinética, si ustedes recuerdan en la filmina, es un medio o 0,5 por la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, este no lo puedo poner al cuadrado. Ahí está, al cuadrado. Lo vamos a poner así, para que ustedes entiendan qué es el cuadrado. Sí, y ahora les voy a demostrar por qué cualquiera de sus tres caminos es lo mismo. Porque si acá abajo mi valor de energía cinética es igual a la energía mecánica, que es 9,8, y solo está este componente, para que yo tenga, o sea, o para que uno baje más rápido, lo dicen ustedes. Fíjense lo que han dicho. Yo les pregunté, ¿cuál baja más rápido? Ustedes me dijeron, la que está en la curva. Si baja más rápido, es porque tiene más velocidad, ¿o no? ¿Estoy en lo correcto lo que estoy diciendo? Y Sí, y más masa también, profe. ¿Cómo? Y más masa también. La pasa la misma. No, la masa es la misma, pero si por eso yo cuando les pregunté a ustedes, les dije, ¿cuál baja, o sea, cuál llega primero? Ustedes me dijeron la que baja curva, porque baja más rápido. Si bajara más rápido, ¿sí? Debería tener más velocidad al final, ¿sí? Aún así, sin embargo, si tengo más velocidad al final, ¿sí? Mi valor de energía cinética al final, ahora me voy con respecto a las velocidades y el desplazamiento, mi valor de energía cinética tendría que ser más alto, lo cual sería mayor a la energía mecánica total de mi sistema. Entonces, energéticamente, si uno bajara más rápido en estos tres conceptos, ¿sí? Estaría agregándole energía a un sistema cuando no se puede agregar energía, porque no hay ninguna condición que me la dé. Ah, ¿Sí? Ahora lo entienden por qué las tres, sin importar el recorrido, bajamos, o sea, las tres llegan al destino al mismo tiempo, porque sí o sí va a haber el mismo valor de velocidad. ¿Mm? ¿Quedó claro un poquito este concepto de energía y trabajo con respecto a la velocidad? Fíjense en cómo ahora al mismo movimiento yo desde un valor energético lo estoy limitando, ¿sí? Entonces este ejercicio que parece tan tonto, perdón la expresión, o tan elemental, si alguna vez ustedes tienen tres canicas, traten de hacer una línea recta y algo curvo, y se van a dar cuenta, obviamente con la misma superficie, teniendo las mismas condiciones, se van a dar cuenta que llegan casi al mismo tiempo. O sea, obviamente que eh, por una cuestión de rozamiento, en alguna de ellas cambiará, pero todas, si no tengo en cuenta nada externo, todas deberían llegar al mismo tiempo. Y eso tiene que ver con respecto a estos valores energéticos, ¿sí? Bien. Entonces, terminamos entendiendo un poquito. Esperen que el otro. Terminamos entendiendo un poquito este concepto de energía y esto que relaciona con la dinámica de los movimientos. ¿Sí? ¿Dónde estaba esa? Ah, acá me parece. Trabajo de energía. Quería ver si había algo más que le estaba diciendo. Bueno, energía potencial gravitatoria y conservación de la energía. Bueno, eso es lo que representa el concepto de conservación de la energía.
Después vimos un par de ejercicios y terminamos cerrando electrostática y electricidad. Y habíamos hablado un poquito de esto de las cargas eléctricas, habíamos hablado de esta propiedad de las cargas, dijimos que existían dos cargas, esto fue la última clase, cargas positivas, cargas negativas, fenómenos de atracciones entre ellas, desde las electrostáticas y fuerzas eléctricas que generaban el movimiento. Yo quiero que entiendan esto, el movimiento de las cargas. Las cargas se mueven gracias a las fuerzas eléctricas, no a una fuerza de empuje. Ahora ustedes me van a decir, pero profe, ¿qué ocurre si yo una carga la empujo con una fuerza externa que no fuerza eléctrica? No pasa nada, o sea, debo vencer, ¿sí?, el efecto de esa fuerza. Vamos a suponer que tengo un electrón solo aislado o un conjunto de cargas negativas. Yo la puedo empujar, no hay drama, puedo hacerle una fuerza externa. Pero si de repente existen dos cargas y están interaccionando, yo también puedo aplicarle una fuerza externa. ¿Por qué? Porque tanto el protón como el electrón o un conjunto de cargas positivas o negativas tienen una masa. Entonces ahí yo puedo mezclar la dinámica de los cuerpos con los fenómenos electrostáticos. Pero bueno, normalmente los estudiamos por separado para poder comprender un poquito esto. Este fenómeno de electrostática y de interacciones entre carga y de los movimientos de las cargas nos definían a través de la ley de Coulomb y podíamos explicar un poquito este concepto de fuerzas eléctricas. Habíamos hablado un poquito del campo eléctrico y les dije que era una propiedad obviamente intrínseca. Y después hablamos del potencial eléctrico, que dijimos que es la energía que tiene asociada, o sea, con respecto a la carga que va a movilizar a la otra carga. Y esto es viceversa, yo lo puedo analizar en analogía con dos cargas puntuales. Siempre se empieza con dos cargas puntuales y después se va viendo en adelante. Em, ¿Qué más le quería decir con respecto a cargas eléctricas? Bien, eso era con respecto a cargas, potencial eléctrico o energía potencial eléctrica. Y después le dije yo que si nosotros nos independizamos un poquito de esa carga, de ese concepto de carga, nosotros podíamos definir el potencial eléctrico y en un circuito eléctrico eso lo veíamos fácilmente como la fuente que generaba, ¿sí?, esa diferencia potencial. Y la diferencia potencial no es más que la fuerza o el valor del potencial para que las cargas puedan moverse. Después definimos corriente, dijimos que es la cantidad de carga que atraviesan por segundo una determinada sección. Eso es lo que nosotros lo vemos en un hilo conductor, lo que ustedes tienen en un tendido eléctrico. Por ahí fluyen las cargas. Y dijimos que obviamente las cargas, al ir avanzando por esta diferencia potencial de un lugar al otro, puedo hacerla pasar por un resistor y ese resistor lo que va a hacer es realizar un trabajo externo con esas cargas para poder, no sé, generar otro tipo de energía u otro tipo de trabajo. De ahí comienza la física eléctrica y de ahí se pueden hacer un montón de otras cuestiones. Después definimos algo de la fuerza magnética. Dijimos que esas cargas en realidad no están quietas, sino que están constantemente moviéndose. Y al estar moviéndose, ni dudarlo, tenemos interacciones entre el movimiento. Alguno de ustedes creo que lo dijo, hay fenómenos inductivos dentro del movimiento de las cargas y tiene que ver obviamente con este fenómeno que conocemos como inducción magnética. Y básicamente el principio significa que si una carga se está moviendo bajo la acción de un campo magnético, eh, existe una fuerza magnética que va a trabajar de manera perpendicular a la otra carga, lo cual va a hacer que cambie su dirección y sentido, pero no su intensidad en velocidad, o sea, no afecta la velocidad de una carga. Entonces hay una nueva interacción que es perpendicular al movimiento de ellas, por eso la carga, las atracciones y repulsiones en las cargas eléctricas nos determina cierto movimiento sobre una dirección, mientras que los campos magnéticos o las fuerzas magnéticas me puede generar movimientos que no interaccionan con el movimiento propio de la carga eléctrica, o sea, van en planos distintos, ¿sí? Van en planos perpendiculares. Eh,
Bien, se daba el fenómeno de inducción magnética, ustedes, creo que alguno de ustedes lo había explicado, es una forma de generar campos magnéticos a medida que la corriente va avanzando, son fenómenos inductivos, y la inducción magnética es cómo yo puedo generar un campo magnético con la corriente y a su vez con ese campo magnético puedo generar corrientes inducidas. Este fenómeno se da de una manera tal que siempre va a tender a oponerse al que lo genera. Si yo tengo una corriente y genero un campo magnético, ese campo magnético va a generar una corriente inducida tal que se va a oponer en la primera. Porque si no estaríamos en un efecto de generación de corriente ilimitada o de energía ilimitada y eso no ocurre en realidad. Eso ténganlo presente nada más. Y algo para explicar estos fenómenos, por ejemplo, inductivos o de campos magnéticos o de corrientes, eh, los que trabajan en tendidos de alta tensión, cuando hay un corte en un cable, por ejemplo, siempre lo trato de ser ejemplo cuando ven en las películas y los cables quedan cortados y el cable se empieza a mover, ¿sí? Con respecto a su posición y usted me dice, pero profe, ¿por qué se mueve si la lógica es que no haya una transmisión que hace pequeñas descargas hacia Profe, la se tierra o escucha, hacia un o a mí lugar se donde esté me escucha mojado? todo O cortado. Sí, ahí vi. Díganme dónde quedaron. Se escuchó entrecortado, profe, cuando empezó a dar la explicación del cable, cuando entra en corto. Claro, yo le estaba explicando, digo, para entender un poquito estos fenómenos magnéticos del movimiento de los cables, o por lo menos de la fuerza que genera. Yo les decía, muchas veces uno ve en la película que viene y se queda un cable cortado y ven que se mueve de un lado para el otro y hacen chispas. Y yo no quiero que hagan ustedes la prueba en su casa, obviamente, no quiero que corten un cable y lo dejen enchufado. Pero digo, cuando es de alta tensión y hay en las películas que quedan colgados y hacen descargas a tierra, al haber una descarga hay un flujo constante de cargas eléctricas y hay una generación instantánea de un campo magnético. Inclusive a veces esos campos magnéticos en el momento que se genera la descarga son bastante importantes. Y esos campos magnéticos hacen de que sobre otro cable o no que esté ahí, le genere una inducción magnética, lo cual va a hacer de que le genere una descarga, un movimiento, y eso hace que los cables se muevan de un lado para el otro. O sea, el movimiento aleatorio se debe justamente a las inducciones y a las descargas con respecto a la Tierra. O sea, hay una circulación de corriente. Al estar circulando la corriente y de haber campos magnéticos inductivos, se van a mover. No hay nada que los sostenga, se mueven. Por eso los cables de alta tensión no sé si ustedes, ¿alguno de ustedes trabajaba en tendido eléctrico? Me parece que sí. Sí, profe. Bien, por eso los cables de alta tensión cada tanto necesitan tener los separadores, corregime, no sé cómo se llamaban. Jeremías. Gracias. Justamente por esto, porque al ser una corriente de manera alterna y tener a veces valores altos o menos de corriente, lo que hace es que se pueda generar pequeñas inducciones magnéticas en lugares cercanos y eso hace que se atraigan o se alejen los cables, obviamente también por el efecto del viento o lo que sea, y eso generaría cortos en ese momento, ¿sí? El tocarse cables en distintas fases generaría un cortocircuito. Se Por eso corta, también pero tiene separadores y evita que Se cortó, profe. Profe, se estén a corta. una distancia. ¿Cómo, José? Hola, Se hola. corta. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, ahí ahora, esperen que saco no sé si será el. ¿Ahora me escuchan? sí. Sí, ahora sí, Sí, profe. profe. Bueno, bueno, les decía que sobre esto hay un montón de ejemplos que uno puede dar. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la clase pasada, es largo, es entretenido, ¿no?
hay un montón de temas, pero bueno, uno trata de llegar a lo elemental de por lo menos los conceptos básicos. Nos quedó ver, así de manera resumida, nos quedaba ver un poco de hidráulica o mecánica de los fluidos y materiales. Hay clasificación y de comportamiento de los materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Es un poco, lo vimos al principio de lo que es materiales. Esto creo, no sé si ustedes tienen química, pero cuando hablamos de materiales, hablamos de estos cuerpos. Recuerden cuando vimos la física. Y sí tienen que tener presente ustedes que existen tres estados elementales de la materia. Sólido, líquido y gaseoso son tres estados elementales, lo cual existe un cuarto estado más elemental que se llama estado plasma, ¿sí? O estado plasmático, que es justamente un estado muy parecido al gaseoso, pero donde las moléculas o los átomos están cargados eléctricamente, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Y el comportamiento que tiene es distinto a las propiedades de un gas, o sea, tiene más propiedades eléctricas, pero con masa con respecto a las otras. El estado sólido es un estado ordenado, los átomos están unidos entre sí de manera fuertemente, son pocos comprensibles, o sea, no les puedo aplicar tanta presión, o sea, en realidad no es que no le puedo aplicar tanta presión, se deforman muy poquito a las presiones aplicadas. Un líquido también tiene una propiedad similar, pero tiende a tener enlaces un poco más entre las moléculas, un poco más eh, laxas, por decirlo de algún modo. No usaría la palabra laxa, sino un poco menos fuerte. Mantienen una estructura líquida, pero sí o sí necesitan algo que los contenga, en este caso el recipiente y un gas. Básicamente las interacciones entre ellos es muy básica, o sea, no hay fuerzas de interacciones, son muy débiles, lo que hace de que una molécula de gas en una habitación no tienda a unirse con otra molécula de gas, sino que queden libremente en el espacio. Los gases son altamente comprensibles, o sea, le puedo aplicar, los puedo comprimir y comprimiéndolos les puedo cambiar un poco sus propiedades, ¿sí? A tal punto de que si yo comprimo y enfrío, puedo cambiar sus estados elementales, ¿sí? Eso se da mucho con los gases, los puedo transformar en sólidos, en líquidos y en sólidos, a altas presiones y a muy bajas temperaturas, viceversa. Pero son valores teóricos y no tan reales. Eso con respecto al estado de la materia. Y con respecto a las propiedades hidráulicas, obviamente teníamos que hablar un poquito de lo que era caudal, presión, pero bueno, hay algo ya hemos estado hablando de presión, tiene que ver la fuerza que ejerce eh, toda esa materia, ¿sí? O todo ese peso, en realidad, porque más es la masa que ejerce de una manera en forma de peso sobre una determinada superficie. Para que ustedes puedan entender presión o el concepto de presión, es muy limitado al valor del peso y a la superficie. Me voy a ir a las mujeres que usan taco y zapatilla. No es lo mismo que una mujer de 50 kilos pise el pie de un hombre con una zapatilla donde tengo más superficie, ¿sí? Apoyada sobre su pie, a que lo pise con un taco aguja donde la superficie del taco es 1 centímetro cuadrado. O sea, todo su peso va a estar canalizado y centralizado en distintos valores de superficie, la cual vuelvo a repetir, en un taco aguja se va a sentir, o sea, nosotros vamos a sentir mucho más la presión que en el tamaño de una zapatilla. Entonces, fíjense, más o menos entendiendo un poquito el concepto de presión, cómo se modifica con respecto a eso. Obviamente que la presión es la unidad de fuerza con respecto al área. Y de ahí podemos aplicar la presión, obviamente, tanto en líquidos como en gases, principalmente, no tanto en sólidos. Los sólidos tienen que ver con la presión física que ejerce un cuerpo sobre el otro. Y con respecto a los gases, la presión obviamente que va a ir aumentando a medida que aumente la masa o a medida que aumente la presión, la compresibilidad dentro de ellos. O sea, la misma masa en un pequeño volumen
voy a obtener mayor presión que la misma masa en un volumen más grande. Eso tiene que ver un poquito con la compresibilidad o una propiedad directa de la materia. Así que esos eran los otros dos temas grandes que quedaban. Nos quedaba algo más de física eléctrica, pero bueno, eso es en resumen un poquito, que calculo que en otros módulos los van a ver un poco más detallados, ¿no? La idea que nosotros era ver el concepto elemental, ¿sí? Así que bueno, esto es básicamente un resumen. Eh, 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 ¿Alguna duda en particular? Estos últimos temas Hola. entran, hidrostática, hidrodinámica, entra también en el examen. No, no lo tomo. Ni siquiera en el examen. Imagínate que ni siquiera le tomé física eléctrica, ni electrostática, ni electrodinámica. No lo puse porque el internet no me anda. Dígame paso. Ahí está. Electrostática y electrodinámica no lo puse tampoco porque vimos una sola clase y no quería me echar un poquito con ese tema cuando vimos algo muy elemental, ¿sí? Así que quédense tranquilos que los temas que van en el cuestionario es dinámica, energía y trabajo y algo de física general. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra duda más? No, profe. No, profe. Perfecto. No, Bueno, profe. ¿alguno ha podido entrar en la plataforma de estudiante ahora? Sí, yo entré recién y todavía no hay nada cargado. No hay nada cargado. Sí, no hay Bueno, nada todavía. Sí, figura. Yo estuve viendo el examen recién. No está como actividad, está como material de no, estudio. vas Está ahí. subido, lo subieron. Claro, figura como material de estudio el examen. Claro. No, perdón, a ver. No figura como link. Está el Sí, sí, link como para figura ingresar, como link. pero así como explica el chico. Claro, dentro de la escuela virtual no está dentro del apartado de actividades, sino dentro de la materia física en la parte de material de estudio. Claro, porque yo tengo nomás acceso desde ese lugar. A ver, espérenme un segundito. Yo también iba justo a preguntar, porque bueno, vos entras al link ahí, completás todo el múltiple, o sea, las preguntas, y después, ¿dónde lo enviamos eso? Porque no se puede No, cargar ahí. no, vos despreocupate que a mí me llega. Por eso vos cuando vos llenes ahí, Sí. en ese enlace, ahí justo lo estoy viendo, a ver, mirá. O sea, ¿a ustedes les sale el link? ¿Pueden entrar el link? ¿Lo vieron? Sí, sí se Sí, puede sí, entrar. ahora sí. Bueno, ustedes Sí, cuando se lo ven con el mail, DNI y todo, y ustedes lo completen, ¿sí? Una vez que lo terminan, le va a decir examen finalizado. Ustedes no tienen que mandar nada, salvo la última pregunta que les va a pedir subir una foto o algo por el estilo. Ustedes preocúpense, yo después, cuando con el mail que ustedes cargan, yo la devolución se lo hago a su mail personal. Despreocúpense de eso, ¿sí? No tienen que subirme nada, ¿sí? Profe, Sí. a mí me sale, pero está dañado el archivo. Dice examen de física. Donde están los prácticos, los teóricos, al último. Mira, para que lo estoy viendo. Fíjate que yo lo estoy viendo en lista de materiales, dice examen de física y abajo tenés que decir algo que dice ir al enlace. ¿Te sale algún link de eso? Sí, Tócalo ahí y vas a ver que te abre el formulario. perfecto. ¿Te lo abrió? Sí, sí, gracias. Bueno, cerrar el formulario. Yo lo que sí les recomiendo, una vez que lo empiecen, yo no me acuerdo si... por eso desconozco, no me acuerdo, en realidad no es que desconozco, no me acuerdo. Yo lo configuré para que una vez que ustedes respondan, no pueden volver para atrás. Lo que yo no me acuerdo es
Si ustedes ponen el mail y vamos a poner, responden 2 preguntas, si lo cierran a la pestaña y lo vuelven a abrir después, si arrancan desde la tercera pregunta. Eso es lo que no me acuerdo si está seteado de ese modo o no. Así que bueno, por las dudas tengan cuidado. De última, vayan haciéndolo tranquilito y no cierren la pestaña y después una vez que terminen ya lo finalizan. ¿Sí? ¿Les parece? Profe, ¿podrías explicar de nuevo la última pregunta? Ujú. La última pregunta. A ver, dame un segundito que yo quiero ver una cosa. Ah, no, están todas las preguntas directas. Está. En la última pregunta dice, realiza un esquema de fuerzas sobre algún movimiento que considere necesario explicar. O sea, la idea es que vos busques algún movimiento, no sé, bajar una rampa, empujar un auto, no sé, el que vos quieras, ¿cierto? La idea es que vos realices un esquema, no hace falta que dibujes el auto o alguien, no sé, haciendo ese movimiento. Pero bueno, por lo menos pongas el cuerpo y pongas las fuerzas que intervienen, ¿sí? Y vos lo puedas dibujar y que puedas darle en qué sentido va la fuerza, hacia dónde va el movimiento, cuál sería su valor de velocidad, o por no su valor, digo, pero por lo menos hacia dónde iría la velocidad. Todos esos componentes de los cuales nosotros estuvimos trabajando. Esa es la idea. Bien, desde cómo se equilibran. No hace Sí, por falta ejemplo, cálculo, no ¿o es, sí? es sin cálculo, es un Mm, gráfico nada más. ¿Sí? únicamente. Es Bien. un gráfico, es sin cálculo. Ponele abrir y cerrar una puerta, no sé, estoy pensando en distintos Ujú. ejemplos de dinámica. Sí, Eh, sí. Empujar el carrito, levantar con la pala algo, no sé, hay un montón de movimientos que podés explicarlo y en ese Ujú. movimiento la idea es que vos puedas poner hacia dónde va la fuerza, en qué sentido va, cuál es la dirección, o sea, dibujarlo sobre el cuerpo, ¿me entendés? Bien, Bien, perfecto. bien, bien, bien. Bueno, ahí lo que veo del formulario parece que salían, están todas las preguntas completas, ustedes responden y una vez que responden, cuando ponen enviar, eh, hasta inclusive pueden borrar el formulario, me parece. O sea, si se equivocan, pueden borrarlo. Una vez que ustedes ponen enviar, el formulario ya queda cargado al mail y DNI de ustedes. ¿Estamos? Profe, ¿esto está en la escuela virtual? Sí, Sí, José, eso está en la escuela virtual. sí, estoy abriéndolo, pero ¿Tenés algún inconveniente, José? no, no, eso lo estoy abriendo acá en el teléfono. Ya me fijo. Bueno,